Dice la palabra de Dios en la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro Primera de Macabeo en los capítulos 11 y 12 lo siguiente. Pero el rey de Egipto reunió un ejército incontable como la arena de las playas del mar, así como muchos barcos, pues intentaba apoderarse por engaño del reino de Alejandro y unirlo al suyo. Llegó a Siria con palabras de paz y los habitantes de las ciudades le abrieron las puertas y le salieron al encuentro porque así lo había mandado Alejandro, pues era su suegro. Pero apenas entraba en las ciudades, Ptolomeo dejaba en ellas guarniciones. Cuando se acercó a Azoto, le mostraron el templo de Dagón incendiado, Osoto y sus alrededores destruidos, los cadáveres abandonados y los restos calcinados de todos aquellos que Jonatán hizo perecer en la guerra, pues lo habían dispuesto en montones a lo largo del recorrido del rey. Cantaron al rey Ptolomeo todo lo que Jonatán había hecho. Esperaban que los desaprobara, pero el rey callaba. Jonatán salió con gran pompa a Jaffa para encontrar al rey. Se saludaron y pasaron allí la noche. Al día siguiente acompañó al rey hasta el río Eleutero y luego se volvió a Jerusalén. Por su parte, el rey Ptolomeo se apoderó de las ciudades de las costas hasta Seleucía marítimas, pues hacía planes contra el rey Alejandro. Por dicho motivo, envió a Demetrio este mensaje: ven y concertemos una alianza, te daré a mi hija casada con Alejandro y reinará en el trono de tus padres. Estoy arrepentido de haberle dado a mi hija, pues ha intentado asesinarme. Lo calumniaba así porque codiciaba su reino. Le quitó su hija y se la dio a Demetrio. De este modo fue pública la enemistad entre él y Alejandro. Ptolomeo entró entonces en Antioquía y se ciñó la corona de Asia. Tuvo así dos reinos, el de Egipto y el de Asia. En ese tiempo Alejandro se encontraba en Cilicia sofocando una rebelión. Al saber lo que ocurría, volvió para luchar con Ptolomeo. Este le salió al encuentro con una poderosa tropa y los derrotó. Alejandro huyó a Arabia a refugiarse, pero el árabe Sadiel le cortó la cabeza y se la envió a Ptolomeo. 3 días después murió también Ptolomeo y de inmediato los soldados egipcios que guardaban las ciudades fortificadas
fueron asesinados por los habitantes. De esta manera, Demetrio obtuvo el reinado el año 177. Por aquellos días, Jonatán reunió las tropas judías para atacar la fortaleza de Jerusalén ocupada por los sirios y dispuso contra ella muchas maquinarias de guerra. Entonces algunos malvados traidores a su pueblo le avisaron al rey. Este, al saberlo, se indignó e inmediatamente se puso en marcha hasta Tolomaida. Desde allí escribió a Jonatán para que desistiera del sitio y viniera a verlo lo antes posible. Recibido el mensaje, Jonatán mandó continuar el asedio. Luego decidió exponerse a sí mismo al peligro y fue a ver al rey con dirigentes y sacerdotes de Israel. Tomando oro, plata, vestido fino y otros presentes, fueron ante el rey en Tolemaida y obtuvieron su favor en presencia de todos sus amigos. Algunos traidores los acusaron, pero el rey trató a Jonatán como lo había tratado los reyes anteriores. Lo confirmó en el puesto de jefe de los sacerdotes con todos los privilegios que antes tenía y le contó entre sus mejores amigos. Jonatán pidió al rey que dejara libre de tributos a Judea y los 3 distritos de Samaria, prometiéndole en cambio 300 talentos. El rey consintió y escribió a Jonatán al respecto una carta en estos términos. El rey Demetrio a Jonatán, a su hermano y a toda la nación judía, paz. Le enviamos a ustedes una copia de la carta que hemos escrito a nuestro pariente Lasthenes para que la conozcan. El rey Demetrio saluda a sus parientes Lasthenes por su fidelidad hacia nosotros. Hemos decidido hacerle favores a la nación de los judíos, que son nuestros amigos y se portan realmente con nosotros, pues queremos recompensar su fidelidad. Les confirmamos la posesión del territorio de Judea y de las 3 regiones de Aferrema, Lidda y Ramat Tallín, que han sido apartadas de Samaria y agregada a Judea, con todas sus dependencias, y todos los que suben a sacrificar a Jerusalén lo dejamos, exceptos de los impuestos que el rey reciba cada año de ello hasta ahora, por los productos de la tierra y por los frutos de los árboles. Igualmente estarán exentos de los demás impuestos que nos debían, especialmente los impuestos sobre los productos de las salinas y de las coronas de oro que ofrecían. Ninguno de estos
privilegios serán anulados jamás. Así pues, hagan una copia de este decreto y entréguensela a Jonatán para que se deposite en el monte santo en un determinado lugar. El rey Demetrio había llegado a dominar el reino y nadie se le oponía. Entonces disolvió su ejército enviándolos a sus casas, salvo las tropas extranjeras que había reclutado en las islas de los paganos, con lo cual se atrajo el odio de todas las tropas que habían servido a sus padres. Entonces Trifón, que había sido partidario de Alejandro, aprovechó el desconcierto del ejército contra Demetrio. Se dirigió al árabe en Malcué, el cual educaba a Antíoco, hijo de Alejandro, y lo persuadió para que le entregara al niño con el fin de restablecerlo en el puesto de su padre. Lo informó de todas las decisiones de Demetrio y del odio que le tenían a sus soldados y permaneció allí bastante tiempo. Entre tanto, Jonatán pidió al rey que expulsara a los defensores de las ciudades de Jerusalén y retirara las guarniciones de las fortalezas, porque estaban siempre en guerra contra Israel. Demetrio le contestó: no solo haré esto por ti y por tu pueblo, sino que los colmaré de honores en cuanto tenga ocasión. Por el momento hará bien mandándome tropas, porque todos mis soldados me han abandonado. Jonatán le mandó para Antioquía 3,000 hombres valientes. Cuando se presentaron al rey, éste se alegró mucho. Los habitantes se amotinaron y se reunieron en el centro de la ciudad con la intención de matar al rey. Eran como 120,000 hombres. Demetrio se refugió en su palacio mientras los ciudadanos ocupaban las calles de la ciudad y comenzaban el ataque. Entonces el rey llamó en su ayuda a los judíos que se reunieron en torno a él. Luego se dispersaron por la ciudad y mataron ese día 100,000 hombres. Incendiaron la ciudad, recogieron un abundante botín y salvaron al rey. Los judíos dominaban las ciudades, entonces los habitantes se desalentaron y suplicaron al rey en esta forma: perdónanos y cesen los judíos de maltratarnos a nosotros y a la ciudad. Arrojaron las armas e hicieron la paz. Con esto los judíos se merecieron la admiración del rey y se hicieron famosos en todo el reino, y volvieron a Jerusalén cargados de botín. Pero cuando Demetrio se sintió seguro en su trono y estuvo el país en calma, se olvidó de su promesa y cambió de actitud con Jonatán. No lo trató
con la benevolencia que éste le había tenido, sino que comenzó a portarse muy duro con él. Después de esto, Trifón regresó con Antíoco, el cual era todavía un niño. Lo proclamaron rey y se ciñó la corona. Las tropas licenciadas por Demetrio se pusieron a su lado y lucharon contra Demetrio, que tuvo que huir. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. Entonces el jovencito Antíoco envió a Jonatán esta carta: te confirmo en el cargo de sumo sacerdote, te hago gobernador de los 4 distritos y te pongo entre los amigos del rey. Le envió vajilla de oro y un servicio de mesa, autorizándolo a beber en copa de oro y a vestirse de rojo púrpura y llevar el bronce de oro. Nombró también a su hermano Simón general desde la escala de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán se puso a recorrer la región y las ciudades de la otra parte del río. Todo el ejército de Siria acudió a él para ayudarlo. Cuando llegó a Ascalón, los habitantes de la ciudad salieron a recibirlo con todos los honores. Desde allí pasó a Gaza. Desde los habitantes le cerraron la puerta, por lo que le puso sitio y quemó los suburbios de la ciudad, saqueándolo todo. Entonces los de Gaza le pidieron la paz y le fue otorgada. Tomó en rehenes a los hijos de sus jefes que envió a Jerusalén. Después atravesó la provincia hasta llegar a Damasco. Jonatán tuvo noticia de que los generales de Demetrio estaban en Cades de Galilea con un numeroso ejército y querían detenerlo. Dejando a su hermano Simón en Judea, les salió al encuentro. Simón acampó frente a Besur y la estuvo sitiando un buen tiempo. Los habitantes pidieron la paz y él se la otorgó. Los expulsó de allí y se apoderó de la ciudad, poniendo guarnición en ella. Entretanto, Jonatán acampó con su ejército junto a las aguas de Genezaret y muy de madrugada llegaron a la llanura de Asur. El ejército de los paganos les salió al encuentro en la llanura, pero había enviado hombre a los cerros detrás de él, mientras los atacaban de frente. Estos salieron de sus lugares y empezaron a pelear. Los que estaban al lado de Jonatán huyeron. Solo quedaron Matatía, hijo de Absalón, y Judá, hijo de Calfí, jefe del ejército. Jonatán rasgó su vestidura, se echó tierra sobre su cabeza y rezó. Luego hizo frente a los atacantes, lo derrotó y lo puso en fuga. Entonces la tropa que lo había abandonado
volvieron a su lado y todos juntos persiguieron a los enemigos hasta Cadet, donde estaba su campamento, y atacaron allí. Aquel día perecieron 3,000 de los paganos. Luego volvió Jonatán a Jerusalén. Jonatán comprendió que las circunstancias le eran favorables. Escogió algunos hombres y los envió a Ramat para confirmar y renovar la alianza de amistad con los romanos. A los espartanos también y a otros mandó carta con el mismo fin. Los que fueron a Roma entraron al Senado y le dijeron: el sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado a renovar con ustedes la amistad y la alianza que no unió anteriormente. Se le dio carta de recomendación para las autoridades de cada país y a fin de que estos los encaminaran sano y salvo a la tierra de Judá. Esta es la copia de la carta que Jonatán escribió a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo de los judíos, a los ciudadanos de Esparta, sus hermanos, paz. Ya hace tiempo nuestro sumo sacerdote Onías recibió de Arío, rey de ustedes, carta en que decía que son hermanos nuestros, como lo certifica la adjunta copia. Onías acogió con gran honor al mensajero y recibió letras en que claramente se hablaba de alianza y amistad. No piensen que nos sentimos ahora en apuro, pues encontramos consuelo en nuestro libro sagrado. Sin embargo, hemos decidido mandarles embajadores que renueven la fraternidad y amistad que nos une a ustedes para evitar que a la larga pasemos a ser para ustedes como extranjeros, pues ha pasado mucho tiempo desde que nos enviaron embajadores. Por nuestra parte, en todas las circunstancias y constantemente, en día señalado, nos acordamos de ustedes, tanto en los sacrificios que ofrecemos como en las oraciones, porque es justo y conveniente recordar a los hermanos. Nos alegramos mucho de su prosperidad y fama. Nosotros, por el contrario, nos hemos visto envueltos en miseria y guerra, pues no atacaron los reyes vecinos, pero no hemos querido ser una carga para ustedes ni para nuestros demás aliados y amigos en esta guerra, pues para ayudarnos está el socorro del cielo. Hemos sido librados de nuestros enemigos que han sido humillados. Hemos pues elegido a Neumenio, hijo de Antíoco, y a Antipater, hijo de Jasón, y lo hemos enviado a los romanos para renovar la antigua amistad y alianza. Le hemos ordenado también que vayan a ustedes para saludarlo y entregarles de nuestra parte esta carta.
con lo que queremos renovar esta alianza. Nos alegraría recibir respuestas favorables. Esta es la copia de la carta que Onías había recibido en tiempos anteriores. Aríos, rey de los espartanos, a Onías, sumo sacerdote. Hemos hallado en un documento que espartano y judío son hermanos por pertenecer a la raza de Abraham. Sabiendo esto, le agradecemos. Nos digan si todo le va bien. En cuanto a nosotros, le decimos, nuestro ganado y nuestros bienes son de ustedes, y lo de ustedes son nuestros. Y esto es lo que encargamos decirle. Jonatán supo que los generales de Demetrio venían a atacarlo con un ejército más numeroso. Con esto partió rápido de Jerusalén y fue a enfrentarlo en el país de Hamat, sin darle tiempo de entrar en su propia tierra. Envió observadores al campamento de ellos, y ellos al volver le dijeron que los enemigos habían resuelto sorprenderlo durante la noche. Con esto, Jonatán, a la caída del sol, mandó a su gente que durante toda la noche velasen con las armas en las manos, dispuesto a luchar, y puso centinelas alrededor del campamento. Los enemigos, al saber que Jonatán velaba con su tropa dispuesto a darle batalla, tuvieron miedo y se desanimaron. Encendieron fuego en sus campamentos y huyeron. Pero ni Jonatán ni su ejército se dieron cuenta de su partida hasta el amanecer, pues veían los fuegos. Jonatán los siguió sin poder alcanzarlo, porque ya habían pasado el río Eleutero. Entonces Jonatán se volvió contra los árabes llamados sabadeos, los derrotó y se apoderó de su despojo. Después dio la señal de partir, luego a Damasco, y recorrió toda su región. Mientras tanto, Simón salió y fue hasta Ascalón y las fortalezas vecinas, dirigiéndose a Jaffa. La ocupó, pues había oído que los habitantes de esta ciudad querían entregar la fortaleza a los partidarios de Demetrio, y le puso una guarnición que la custodiara. Apenas regresó Jonatán, reunió a los ancianos del pueblo, con quienes decidió edificar fortaleza en Judea, alzar más la muralla de Jerusalén, levantar un muro entre la fortaleza y la ciudad, para separar aquella de esta y aislarla, de modo que los de dentro no pudieran salir y comprar ni vender. También celebraron consejo para reconstruir la ciudad, pues una parte que dominaba el torrente al este se había desmoronado. Asimismo, renovaron el barrio Cafanata. Simón reconstruyó Adida en la Cefela, la fortificó y le puso puerta
y cerrojo. Tifón deseaba reinar en Asia, ceñirse la corona y deshacerse del rey Antíoco, pero temieron que Jonatán se lo permitiera y lo viniera a atacar. Buscaban el modo de apoderarse de él y matarlo. Se puso en camino y llegó a Bethsán. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 hombres escogidos y llegó también a Bethsán. Cuando Trifón vio que Jonatán llegaba con un numeroso ejército, determinó atacarlo. Lo recibió con honores, lo presentó a todos sus amigos, haciéndoles regalo y además ordenando a sus amigos y a su tropa que le obedecieran como si fuera él mismo. Luego le preguntó: ¿por qué has movilizado tanta gente? ¿Acaso somos enemigos? Mándalos a su casa y quédate con algunos para acompañarme a la ciudad de Tolemaida, porque quiero entregártela, así como la otra fortaleza, y ponerla a tu disposición. El resto de la tropa con sus oficiales. Después volveré, ya que solo he venido para esto. Jonatán le creyó e hizo lo que le había pedido. Despidió a sus hombres que se fueron al país de Judea y quedaron con él 3,000 hombres. De esto dejó 2,000 en Galilea y otros 1,000 le acompañaron. Pero apenas entró en Tolemaida, los habitantes cerraron la puerta, lo apresaron y mataron a todos los que habían entrado con él. Trifón envió tropa y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonatán. Esto, al tener noticia de Jonatán y su acompañante que habían sido presos y muertos, se dieron valor mutuamente y se ordenaron para hacer frente a sus perseguidores, los cuales, al verlos dispuestos a luchar por su vida, se volvieron atrás. Así llegaron todos sanos y salvos al país de Judea. Lloraron a Jonatán y los suyos. Todo Israel tuvo de duelo. Los israelitas estaban muy aterrorizados, pues todas las naciones vecinas, al verlo así, sin jefe y sin aliado, se proponían destruirlos y decían: esta es la oportunidad de borrar de entre los hombres al recuerdo de Israel. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a nuestros corazones. La majestuosidad de Dios omnipotente, de su divina majestad hacia nosotros, es inmensamente maravillosa. Un mensaje de Dios a nuestra conciencia es su palabra. Te invito a elegir la Biblia de tu preferencia, a estudiar las escrituras, a leer la palabra de Dios, a indagar sobre la historia de los primeros hombres elegidos por Dios para ayudar a convencer a la mayoría del gran amor que el Padre da a todos sus hijos, no importa la raza ni el color de la piel. Antes, Abraham fue nuestro padre de la fe y
después de Abraham en el libro de Génesis, Éxodo, Deuteronomio y Número y cada uno de los libros de Samuel, de Reyes, de las Crónicas, son historias de los elegidos de Dios para gobernar las naciones, su pueblo y sobre todo a los más débiles, a los esclavos y sacarlos de la esclavitud. Y Dios no se cansa en su divina misericordia de hacer obras grandes para que podamos entender que nos enviaría a Jesucristo, un amigo constante, y que a través de su palabra y reflexionando su palabra, Dios tiene la voluntad de dar un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Nos regaló a Jesucristo y Jesucristo es nuestro amigo. Él tiene el poder de dominar las fuerzas primitivas que fluyen en el corazón del hombre. Jesucristo puede dar la salvación a todo aquel que se dirija a Él y la pida. Jesucristo puede perdonarnos y acercarnos a tener una mejor relación con el Padre. Jesucristo es la potencia de la salvación para todos nosotros. Todo aquel que crea en Jesucristo tiene la oportunidad de una vía de salvación. Buscar a Jesucristo y entregarle su vida es lo que Dios Padre quiere y es lo que ha venido diciéndonos desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento. El que quiere conocer de Jesucristo, que lea el Nuevo Testamento para poder entender el Antiguo Testamento, porque al entregarle la vida a Cristo, sabemos que Él quiere y Él puede ser el Salvador de cada uno de nosotros, de manera que la palabra de Dios lo es todo. Dios inspiró a aquellos hombres a transmitir esto escrito para que le conozcamos y ayer, hoy y siempre siguen sucediendo las cosas y Dios necesita que todo aquel que desee ser salvo acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque solo a través de Jesucristo Él puede recibirnos y tener una relación con nosotros. Jesucristo es el puente. Y si nosotros no estamos solos, Él dijo, no lo dejaré solo, mandaré al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos sostiene en medio de la prueba para luchar, para batallar y conseguir la fe y la fuerza para poder hacerse que se cumpla el plan salvístico que el Dios Padre tiene en cada uno de nosotros, de manera que el Dios Salvador que es Jesucristo, el Consolador que es el Espíritu Santo, juntos nos da la fuerza y el poder para tener una relación personal diaria con el Padre y entregar nuestra vida a Él para que Él tome el control. Al hacerlo, lo hacemos y se salva nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país y la humanidad. De manera que sería conveniente que estudiáramos la palabra de Dios, que la oyéramos, que la meditáramos, pero yo te invito a escudriñarla, te invito a elegir cualquiera de la Biblia. Y no importa la vez que haya caído ni la circunstancia en la que te encuentres en este momento. Para Dios nunca hay un no puedo. Dios te acepta en el momento en que tú le busques, en el momento en que tú le llames, en el momento en que tú estés dispuesto a recibirlo, cuando necesites ese amor, esa protección, esa guía, esa dirección, ese sustento, esa provisión, esa fe y esa fuerza en medio de circunstancias negativas o difíciles que pudiera estar viviendo cada ser humano, cada ser vivo, vino a esta tierra a cumplir con un plan y un propósito que solo el Padre sabe. Cuando intentamos llevar la vida por nuestra propia dirección,
muchas veces nos perdemos. Y un mensaje a la conciencia es que hay que buscar la salvación a través de Jesucristo. Hermano, gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra contigo. Dios bendiga a tu familia y tu ser y te invito a enriquecerte con la historia y el conocimiento que de alguna forma el Padre permitió que existiera en el libro de la Biblia para que nos edificáramos y pudiera ayudarnos a reconocer el misterio salvístico que Él todo el tiempo estuvo para cada uno de nosotros.